Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionado de traerles un tema que, créanme, ha estado en boca de todos, y que definitivamente los va a mantener al borde de sus asientos. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las telenovelas turcas, ese mundo apasionante que nos tiene a todos enganchados, y más específicamente, en un drama que ha resonado en los corazones de muchos. Estoy hablando ni más ni menos que de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores turcos más queridos y, digamos, complicados del momento. Y el título del vídeo lo dice todo: Demet Özdemir revela, jamás quise avergonzar a Can Yaman. La verdad exclusiva. Prepárense porque lo que les voy a contar es jugoso, con sabor a secreto a voces, y con un toque de misterio que los mantendrá pegados a la pantalla. ¿Listos para descubrir qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Qué verdades ocultas se esconden detrás de ese supuesto conflicto? Pues quédense conmigo porque hoy desentrañaremos todo esto. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las noticias, chismes y análisis que preparamos para ustedes. Y por supuesto, no olviden dejar su me gusta si les gusta lo que ven. Empecemos. Para entender bien todo el asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de la telenovela turca Erkenci Kuş, la serie que catapultó a la fama mundial a Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos era innegable, la pantalla vibraba con su complicidad, y el público deliraba. Muchos soñaban con que esa chispa se trasladara a la vida real, y las especulaciones sobre un posible romance no se hicieron esperar. Pero más allá de las especulaciones, la serie fue un fenómeno. Erkenci Kuş nos presentó la historia de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, interpretada magistralmente por Demet Özdemir. Sanem, llena de vitalidad y con un espíritu libre, se ve envuelta en un juego de enredos amorosos y profesionales cuando consigue un trabajo en la agencia de publicidad de sus sueños. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre, atractivo y enigmático, interpretado por Can Yaman. Can, con su personalidad enigmática y su aura de misterio, cautiva a Sanem desde el primer instante, y una conexión profunda e instantánea se establece entre ellos. La serie no solo se centraba en el romance, sino que también exploraba temas como la familia, la amistad, la ambición y la búsqueda de la identidad. Sanem, a medida que avanza la trama, debe lidiar con las expectativas de su familia, las rivalidades en el trabajo y los secretos del pasado de Can. Can, por su parte, debe enfrentarse a sus propios fantasmas y aprender a confiar en los demás. La dinámica entre ellos era un torbellino de emociones, lleno de momentos de risas, lágrimas, pasión y ternura. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, incluso la forma en que discutían, mostraba una conexión que trascendía la pantalla. El público, embelesado, se identificaba con sus luchas, celebraba sus triunfos y sufría con sus desencuentros. La producción de Erkenci Kuş fue impecable. La dirección, la fotografía, la banda sonora y el vestuario contribuyeron a crear una atmósfera mágica y cautivadora. Los paisajes de Estambul, la ciudad que sirvió de telón de fondo para la historia, eran simplemente impresionantes, y la música, con sus melodías pegadizas y emotivas, acompañaba a la perfección cada escena. Pero por encima de todo, el éxito de la serie residía en la química entre Demet y Can. Eran la pareja perfecta, y el público los amaba. La forma en que interpretaban sus personajes, la naturalidad con la que interactuaban, la pasión que transmitían, todo ello hizo que la serie fuera un éxito rotundo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y sus protagonistas en ídolos de masas. Pero volvamos a la pregunta central: ¿qué sucedió realmente entre Demet y Can? Los rumores de un romance, de hecho, eran muy fuertes, y se dice que vivieron un apasionado romance. La intensidad de la serie, la cercanía que implicaba el trabajo diario y la evidente atracción entre ellos, alimentaron las especulaciones y los deseos de los fans. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, y las redes sociales eran un hervidero de comentarios y especulaciones. Las fotos y los vídeos que se publicaban alimentaban aún más la idea de que entre ellos había algo más que una amistad laboral. Sin embargo, las cosas, como siempre, se complicaron. Se hablaba de desacuerdos, de personalidades fuertes chocando, de egos que no lograban coexistir en armonía. La fama, a veces, puede ser una bestia difícil de domar. La exposición mediática a las agendas apretadas, las exigencias de la industria, todo eso puede poner a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas.
Y lamentablemente todo esto desembocó en un distanciamiento que, según se rumoreaba, fue bastante tenso. Después de la serie, las cosas se pusieron aún más intensas. Can Yaman, con su creciente fama internacional, empezó a dar mucho de qué hablar, y no siempre para bien. Declaraciones polémicas, rumores sobre su comportamiento, parecía que cada día salía una nueva noticia que alimentaba la controversia. Su ascenso a la fama fue meteórico, y con él llegaron las presiones, las expectativas y las críticas. Las entrevistas, las apariciones en eventos y las portadas de revistas lo catapultaron a una posición de celebridad global, pero también lo expusieron a un escrutinio implacable. Y en medio de todo esto, se rumoreaba que Demet Özdemir no había estado de acuerdo con ciertas actitudes de su coprotagonista, y que incluso había hecho comentarios que no le gustaron nada a Can. Se decía que no aprobaba algunas de sus decisiones, que no estaba de acuerdo con su forma de gestionar la fama, y que incluso se había sentido decepcionada por ciertos comportamientos. Los rumores sobre su relación, o la falta de ella, se multiplicaron. Se especulaba que la amistad que habían forjado en el set se había roto por completo. Aquí es donde entra la supuesta avergonzamiento del que hablamos en el título. Se especuló mucho sobre si Demet, con sus palabras, había intentado de alguna manera dañar la imagen de Can, o ponerlo en evidencia. ¿Era verdad que Demet estaba enojada con él? ¿Realmente había hablado mal de su colega? La especulación se convirtió en un deporte nacional en los foros de fans y en las redes sociales. Los detalles, a menudo distorsionados, se propagaban como un reguero de pólvora, y la verdad se perdía en el camino. Es aquí donde llega la parte jugosa, porque después de años de silencio, Demet Özdemir ha roto su silencio. Y lo ha hecho de una manera que nadie esperaba, con una entrevista exclusiva, directa y sin tapujos, donde revela su verdad. En esta entrevista, Demet es muy clara. Niega rotundamente haber querido perjudicar la imagen de Can. Asegura que siempre sintió un gran respeto por él como compañero de trabajo, y que guarda buenos recuerdos de la época de Erkencikus. Dice que la complicidad que tenían en pantalla era real, y que disfrutaron mucho de ese proyecto. Ella destaca la importancia del trabajo en equipo y el respeto mutuo en el set. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué el distanciamiento? Demet explica que, como sucede a menudo en el mundo del espectáculo, las interpretaciones de los medios y las presiones del éxito pueden distorsionar la realidad. Reconoce que hubo diferencias de opinión, sí, como suele suceder en cualquier relación laboral, pero que jamás quiso avergonzar a Can, ni mucho menos hacerle daño. Ella atribuye muchos de los malentendidos a la presión constante de la fama y a la necesidad de proteger su privacidad. También menciona que la fama repentina y la atención mediática fueron muy difíciles de manejar para ambos. Cada uno tuvo que lidiar con la presión a su manera, y eso pudo haber generado malentendidos. La presión constante de los medios, la especulación de los fans y las exigencias de la industria pueden crear un ambiente muy hostil. Demet insiste en que, a pesar de todo, conserva un buen recuerdo de Can, y que le desea lo mejor en su carrera. Lo interesante es que en la entrevista, Demet no se limita a negar las acusaciones. También aprovecha para reflexionar sobre el precio de la fama, sobre la importancia de la privacidad y sobre cómo la industria del entretenimiento puede ser, a veces, un torbellino de emociones. Ella habla con franqueza sobre los desafíos que enfrentan los actores y la importancia de proteger su salud mental en un ambiente tan exigente. Y aquí es donde se pone interesante porque aunque Demet no da detalles específicos sobre los supuestos problemas con Can, sí insinúa que hubo presiones externas, rumores malintencionados y una gran cantidad de especulaciones que complicaron las cosas. Ella sugiere que muchos de los malentendidos se originaron en la forma en que los medios y los fans interpretaron sus acciones. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta revelación exclusiva de Demet? Primero, confirma que la relación entre ellos no fue tan idílica como se pensaba. Segundo, nos da una perspectiva diferente sobre el comportamiento de Can Yaman. Y tercero, nos hace reflexionar sobre la importancia de no juzgar a las personas a partir de lo que leemos o escuchamos en los medios. La entrevista de Demet nos recuerda que detrás de la imagen pública hay personas con sus propios sentimientos, sus propias luchas y sus propias complejidades. Pero, ¿qué hay de Can? ¿Qué piensa él de todo esto? ¿Ha reaccionado de alguna manera a las declaraciones de Demet? Hasta ahora, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de Can Yaman, pero es probable que sí esté al tanto de la entrevista.
La falta de respuesta de Khan ha generado aún más especulación. ¿Está de acuerdo con las declaraciones de Demet? ¿Está molesto? ¿Prefiere mantener silencio? La incertidumbre solo alimenta la curiosidad de los fans y de los medios. Lo que sí es seguro es que esta revelación ha generado un gran revuelo en redes sociales y entre los fans de ambos actores. Muchos celebran la honestidad de Demet y aplauden su valentía al hablar abiertamente sobre este tema. Otros, por otro lado, siguen defendiendo a Khan y creen que Demet está minimizando la situación. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con defensores de cada bando intercambiando argumentos y opiniones. Los hashtags relacionados con la pareja y con la serie Erkencikus han vuelto a ser tendencia. Y como siempre el debate está abierto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet es sincera? ¿Creen que Khan es el villano de la historia? O tal vez, como suele suceder, ambos tienen parte de razón. La complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo, hace que sea difícil llegar a una conclusión definitiva. Lo que sí está claro es que esta historia nos recuerda que detrás de las cámaras, los actores también son personas, con sentimientos, con problemas, y con la difícil tarea de lidiar con la fama y las presiones del éxito. La vida de los actores, aunque glamurosa en la superficie, está llena de desafíos. La exposición constante, la presión de los medios y las expectativas de los fans pueden ser muy abrumadoras. Es fácil olvidar que detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con sus propias vidas y sus propios problemas. Y ahora, después de esta exhaustiva investigación y análisis, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que les haya dado algo en qué pensar. Hemos explorado la historia de Erkencikus, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, los rumores, las especulaciones, y la reciente entrevista de Demet. Hemos analizado las implicaciones de sus declaraciones y el impacto que han tenido en el público. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental. Y por supuesto, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la situación entre Demet y Khan? ¿Creen en las declaraciones de Demet? ¿Qué creen que pasará en el futuro? ¿Les gustaría que se reconciliaran? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Me encanta leerlos y saber su opinión. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Me gustaría destacar la importancia de la empatía y del respeto en este tipo de situaciones. Los actores son seres humanos y merecen ser tratados con consideración. No podemos juzgar a las personas basándonos en rumores o en especulaciones. La verdad, a menudo, es mucho más compleja de lo que parece. Les animo a que reflexionen sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas y sobre la importancia de proteger su privacidad. También les invito a ser críticos con la información que consumen y a no dar por sentado todo lo que leen o escuchan. La verdad a menudo se encuentra en un punto intermedio y requiere un análisis cuidadoso y una mente abierta. Finalmente quiero agradecerles a todos por su tiempo y por su apoyo. Es un placer para mí compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y por el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela, y cada día es un nuevo episodio. Hasta la próxima.